Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Reciban el cordial saludo del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Magíster Jorge Luis Salas Arenas, así como del director de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad, doctor José Alfredo Pérez Duarte. Sean bienvenidos a la conferencia denominada Escenarios, Actores y Razones de la Consulta Popular de Revocatoria del Mandato de Autoridades Municipales 2021, que tiene por finalidad dar a conocer a la ciudadanía los alcances y escenarios que implicará el proceso de revocatoria sobre la permanencia o no de 55 autoridades pertenecientes a un total de 13 distritos de 11 departamentos del país. Para ello, el día de hoy tenemos como expositor al doctor José Tello Alfaro. Es director ejecutivo del INCAN y miembro asociado del IPTE, Instituto de Derecho Electoral, abogado, magíster en ciencia política, cuenta con estudios en buen gobierno, procesos electorales y gobernabilidad. Expresidente de la Comisión de Estudios Electorales, ha sido miembro de la Comisión Consultiva de Derecho Electoral del Colegio de Abogados de Lima y asesor en el Gabinete de Asesores de la Presidencia del Poder Judicial. Sin más preámbulos, doy el uso de la palabra a nuestro expositor para iniciar con su disertación. Muy buenas noches, ante todo. Katia, qué gusto de verdad. También acá todo el equipo de la Escuela Electoral y también por su intermedio al director de la escuela y también a los miembros del Pleno liderados por el presidente Salas Arenas. Muy bien, estamos ahora en una etapa electoral. Este es un año electoral candente. Recordemos que estamos en el tercer año de mandato de las autoridades municipales y regionales electas en los comicios del año 2018 y que estamos nosotros afrontando pues el proceso revocatorio. El proceso revocatorio, por si acaso, es un proceso de control político. Voy a hacer unas pequeñas diferencias al respecto. Por favor, con la siguiente diapositiva. Muy bien, el marco legal, la ley 26.300. Marco legal, la ley 30.315, una norma que permite, o sea, realizar algunas modificaciones en esta ley del año 2000, en la ley 26.300, una ley del año 1994. Dicho sea de paso, esta es una norma pues ya con más de 3/4 del siglo de existencia y es una ley que permite justamente el ejercicio de los derechos de participación y control político que están reconocidos en la Constitución, específicamente en el artículo 2, numeral 17 de la Carta Magna y artículo 31. Ok, ¿qué tenemos acá? Disposiciones infralegales. Más allá de la ley 26.312 modificatoria con la 30.315, tenemos unas disposiciones del Jurado Nacional de Elecciones del año 2020 y 2021 respectivamente, que disponen, en este caso por el tema de la pandemia, la postergación de las revocatorias de mandato de autoridades y el tránsito, ¿no?, hacia lo que vendría a ser pues la realización de las revocatorias ya en una situación un poco más estable, evidentemente con la pandemia algo más controlada. Pero acá tenemos que tener en cuenta algo, ¿no? Nosotros tenemos esta ley 26.300, que es una norma que permite viabilizar la participación política. Y la participación política, partamos por algo, tiene dos aspectos: el control y participación ciudadana. Ok, yendo en ese orden de ideas, ¿qué podemos nosotros advertir? La revocatoria, al igual que la remoción, al igual que la rendición de cuentas, son mecanismos de control ciudadano, mientras, contrario censo, lo que viene a ser la iniciativa de reforma legal, iniciativa de reforma constitucional, de reforma de ordenanzas municipales y regionales, la misma participación a través de un referéndum, están previstos como mecanismos participativos dentro de esta ley marca. La siguiente, por favor. En ese orden de ideas, por ejemplo, vamos a ver algunos aspectos procedimentales de lo que es la revocatoria. La ley 30.315, por ejemplo, ¿qué es lo que genera en la ley 26.300? Una serie de cambios que permiten ajustar en algo, ¿no?, cómo se ejerce el derecho de control ciudadano de revocatoria. Y acá hay que ser claro, la figura de la revocatoria es una figura que nace de la famosa convocatoria de autoridades propia de lo que es el derecho estadounidense, ¿no?
que es un mecanismo por el cual la ciudadanía le puede revocar el mandato a las autoridades y convocar a nuevas autoridades. Este mecanismo de participación, perdón, de control político, es un mecanismo que permite corregir quizás lo que hubiesen sido malas decisiones al momento de ir a las urnas en un año electoral. Hay mecanismos que tienen un origen institucional y un origen ciudadano. En origen institucional, nosotros podemos hablar de la vacancia, por ejemplo, que son concausales específicas que están reguladas en la Ley Orgánica de Elecciones, específicamente en el artículo 21. Pero también tenemos nosotros causales específicas para lo que viene a ser la revocatoria, que es ya no en el Consejo, sino en la calle, donde se lleva adelante pues, un proceso por el cual se valida o no la continuidad de una autoridad en ejercicio de su cargo para el cual fue electo por un determinado periodo de tiempo, que es de 4 años. Lo interesante de este mecanismo es que es un mecanismo ciudadano y de democracia semidirecto participativa porque incluye la intervención de los organismos electorales. Dicho sea paso, quien convoca este proceso es el Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, hay que tener en cuenta, en ese orden de ideas, que este mecanismo, y quizá lo digo como una reflexión en torno a esto, este mecanismo a lo largo de algunas décadas ha tenido un uso bastante contraproducente con lo que es la gobernabilidad en un país como el Perú, que tiene pues muchos niveles de conflictividad, sobre todo en el interior, marcados niveles de conflictividad respecto de lo que puede ser el manejo de un gobierno. Hay que tener en cuenta además de que en el Perú existen 3 instancias de gobierno: la instancia nacional, la instancia regional y la instancia municipal, y que dentro de la instancia municipal existe pues una serie de mecanismos participativos, pero también de control, siendo la ley 26.300 una norma marco que en su momento fue utilizada específicamente con el mecanismo de control ciudadano en la revocatoria para generar inestabilidad política, compra de kits, extorsión en algunos casos con el tema de los kits, o sea, permanente molestia, fastidio a las autoridades que tenían que estar prácticamente en campaña permanente. Debemos tener en cuenta además de que los que perdían la elección normalmente eran los primeros en ir por la revocatoria. Es más, o sea, apenas está juramentando el cargo y le están diciendo que le van a presentar la revocatoria el siguiente año. Entonces, cosas de ese tipo, por ejemplo, nos hacen ver que en el Perú este mecanismo ha llegado al exceso. Y lo digo un poco en adelante de lo que podría ser la conclusión de lo que me han permitido disertar esta tarde. Hay un exceso hasta con la ley 315, que es una norma que se da y que pretende regular mejor la revocatoria luego de que se dio la revocatoria en Lima de Susana Villarán, que marca un poco el icono, este golpe, o sea, es una revocatoria icónica, marca o da un golpe de timón a todo lo que es el proceso de revocatoria a nivel nacional. Y acá hay que tener en cuenta algo, ¿no? Tenía que ocurrir necesariamente, y lo digo como una reflexión anticipada, lo de Villarán para que realmente esto pueda funcionar mejor, o sea, ordenarse la norma. Bueno, son cosas que han quedado en el tintero. Muchas veces podemos hablar de centralismo limeño, pero lo que sí queda claro es que la ley 30.315 respondió a un proceso revocatorio masivo en Lima que generó pues una incertidumbre respecto al gobierno en la municipalidad más importante del país, la metropolitana, pero a su vez también nos hizo reflexionar que hasta que la situación no golpea la puerta de tu casa, o sea, mejor dicho, cosas de este tipo, no te golpea la puerta de la casa, tú no eres consciente quizás de lo que ocurre en muchos lugares o venía ocurriendo en muchos lugares. Dicho esto, por ejemplo, hay que hacer un poco el paralelo respecto de lo que viene a ser la destitución de sus cargos, ¿no? Alcaldes y regidores, autoridades regionales, magistro de elección popular, era lo que normalmente en la versión primigenia se tenía como pasibles de ser revocados. Pero luego tenemos con la ley 30.315 que se hace una precisión y se habla de los jueces de paz que provengan de elección popular, manteniéndose a los alcaldes, presidentes regionales, que luego cambian de nombre a gobernadores y vicegobernadores regionales, ¿no? Regidores también, municipales, provinciales o distritales, y consejeros regionales también. Siguiente diapositiva, por favor. Sobre la procedencia de la solicitud, una vez en el periodo de mandato. Y acá
con el cambio que se hace del artículo 21 con la ley 30.315, se habla una sola vez en el periodo del mandato y la consulta se realiza el segundo domingo de junio del tercer año de mandato, precisándose una calendarización por ley. Recordemos que este proceso no era calendarizado, ahora sí es calendarizado con la ley 30.315. Esto cambia drásticamente el escenario porque este proceso ya responde a un mandato legal para la realización de la elección. Ahora, hay otra cuestión que es importante, porque lo que se discute en el artículo 21, modificado en su versión original de la ley 26.300 por la ley 30.315, se ve sobre la procedencia de la solicitud revocatoria. Y aquí hay que sustentar un tema adicional. Una de las cosas que había quedado muy sueltas ahí era el hecho de cómo llevar adelante un proceso revocatorio y bajo qué se justificaba un proceso revocatorio. Pues bien, con la ley 30.315 se hizo una aclaración que para no generar un tema de interferencia en procesos administrativos electorales, básicamente de consejo, o el propio Ministerio Público, si se trata de actos de criminalidad, de derecho penal puro, delitos, para ser más claro, que corresponde al Ministerio Público, se tenía que hacer una aclaración en la propia norma. Porque antes uno, por ejemplo, cuando se justificaba una revocatoria, hasta colocaba delitos. La pregunta es, al ciudadano de a pie de la localidad que va a ir a votar en un proceso electoral de revocatoria, porque es un proceso electoral al final del día, se le puede dar la facultad de que infiera, o mejor dicho, de que infiera la ocurrencia de un delito y pueda, en base a eso, bajarle el dedo a la autoridad, es algo bastante complicado. La norma es bastante saludable, la 30.315, en el sentido que establece que las causales para revocar a una persona que ejerce un cargo como autoridad a nivel regional o municipal, única y exclusivamente se puede dar, única y exclusivamente lo señalo, mientras no sea una causal de vacancia contemplada en la ley orgánica de municipalidades o sea algún delito que se configure de acuerdo al Código Penal. Entonces, de esa manera, los pedidos revocatorios se sustentan de causales muy distintas a estas ya antes mencionadas. Recordemos que la revocatoria en su artículo, o sea, en el artículo 22 para la ley orgánica de municipalidades establece cuáles son las causales de una vacancia. Y estas, evidentemente, siendo 11 en total, establecen pues una serie de parámetros que son cuestión del Consejo, en caso de que se configure una causal de vacancia, para ver la revocatoria de esta autoridad, perdón, la vacancia. Estamos en temas revocatorias, pero aquí hay que hacer la aclaración. La vacancia de esta autoridad municipal, sea alcalde o regidor, en el más corto plazo, dentro de los parámetros que establece la norma del debido proceso de este mecanismo de la vacancia, que tiene una segunda instancia, una vez concluida la etapa en el Consejo, vía apelación en el Jurado Nacional de Elecciones. Pero ya sabemos perfectamente que el tema penal, bueno, recientemente, y es lamentable, un tema público, han caído bandas criminales justamente muy enquistadas a nivel municipal, ¿no? Entonces, es un asunto complicado cuando hablamos del tema penal. Acá nosotros, en el caso de la revocatoria, no vemos ni causales de vacancia ni temas penales, sino otro tipo de causales. Y también lo que se señala claramente acá es que el tema de la adquisición del kit de revocatoria se puede realizar a partir de junio del segundo año de mandato de las autoridades. Esta es una precisión importantísima de tener en cuenta porque es cuando se puede llevar adelante la venta de este kit con la finalidad de que la elección se lleve a cabo el siguiente año, ¿no? Obvio que hay que tener en cuenta de que en este caso la pandemia, como habíamos mencionado en el marco normativo antes descrito, ha generado cambios en lo que se refiere pues, a la realización del proceso eleccionario. Siguiente, por favor. La relación de adherentes. No se precisaba antes, ahora sí se precisa, ¿no? Si la solicitud está acompañada del 25% de la firma de los electores de cada circunscripción. Y eso es muy importante tener en cuenta. La siguiente diapositiva, por favor. Los adherentes ahora marcan la pauta, ¿no? El 25%.
Siguiente diapositiva, por favor. Antes, por ejemplo, se requería la mitad de votos más uno no válidamente emitidos. La revocatoria debía pasar una valla del 50%. ¿Podemos retroceder un ratito, por favor, Katia? Por ejemplo, acá vemos cambios cuantitativos. Y sí conviene resaltar lo que ocurría antes de acuerdo al artículo 22 de la ley 26.300 en su versión original. Si el 25% de los electores de una autoridad con un máximo de 400.000, ojo, para la revocatoria de Lima, promovida por Marco Tulio Gutiérrez, se requirieron 400.000 firmas, ¿no?, de respaldo. Ahora vemos de que la revocatoria tiene que estar acompañada del 25% de las firmas, o sea, en el caso de Lima, hablamos de unos millones, ¿no? O sea, por el volumen o sea, definitivamente estamos hablando pues de una cantidad enorme de personas, ¿no? Y también en localidades importantes. Pero, ¿podemos avanzar ahora, por favor, Catalina? ¿Katia? Sí, listo, Katia. A ver. Las reglas también nos exigen a nosotros sobre otro tipo de parámetros. Por ejemplo, este tema del 50% del total de electores para que se valide la revocatoria. Y luego con la mitad más uno de los votos válidamente emitidos a favor del sí o del no. Este porcentaje, no, con la ley 30.315 pasa a tener un parámetro parecido, pero distinto. Para revocar una autoridad se requiere la mitad más uno de los votos válidos. Para que proceda la revocatoria, tiene que haber asistido mínimamente el 50% de electores hábiles. Esto se mantiene, pero acá lo que hace es desaparecer este punto, que es en caso de que la autoridad sobre la cual se consulta la revocatoria se mantiene en el cargo, perdón, en caso contrario, la autoridad sobre la cual se consulta la revocatoria se mantiene en el cargo, dice este último punto del artículo 23 de la ley 26.300, especificando, ¿no?, sin la posibilidad que se admita una nueva petición hasta después de 2 años de revisar la consulta, con lo cual la autoridad podía terminar su mandato si es que tenemos en cuenta que el mandato es por 4 años y si esta se realizaba antes del segundo año, evidentemente 2 años por delante terminaba su mandato, ¿no? O sea, con lo cual de alguna otra manera la norma hacía inviable una segunda revocatoria, pero a su vez generaba la posibilidad de que, bueno, este tema nos lleve pues a una interpretación a veces algo complicada. O sea, ocurría antes, por ejemplo, que como era en el segundo y tercer año de mandato, el proceso revocatoria, eh, con el impedimento que había en los 2 años consecutivos, si no te revocaban, lo que se hacía era evitar de que vuelvan a pedir revocatoria contra esta persona, por ende que termine el mandato. Esto, de todas maneras, generaba, por más que la norma era clara, cierto fastidio, cosa que se termina cuando se hace la modificación del artículo 23, porque este es un aspecto procesal que es importante. Cuando se dio la ley 30.315 había muchas consultas en torno a este punto. Siguiente, por favor. Acá, por ejemplo, en el caso del reemplazo de la autoridad, ¿no? Acá, si se trata, por ejemplo, de una autoridad regional, gobernador o vicegobernador, a quienes elige el Consejo Regional de sus mismos hábiles, ¿no?, de la lista a la que pertenece autoridad revocada con el voto favorable de la mitad más uno de los consejeros. O sea, si por ejemplo se daba el reemplazo, ¿no?, se permitía al Consejo Regional, en el caso de presidente y vicepresidente regional, gobernador y vicegobernador regional, que a quienes elija o que elija entre sus miembros hábiles a quien sería el reemplazante, ¿no? En el caso de un consejero regional, al accesitario. En el caso de un alcalde, al primer regidor accesitario de la lista, porque muchas veces revocaban al alcalde y al primer, segundo, tercer regidor, por decir, ¿no? Entonces, el que seguía en el orden de prelación de caso en el cargo. Y tratándose de un regidor al correspondiente accesitario de su lista, entendiéndose con que no todos terminaban entrando, ¿no? Evidentemente, si nosotros vemos, por ejemplo, el Distrito Pueblo Libre,
tenía históricamente 9 regidores. Entraba la mitad más 1, 5 regidores, 4.5, 5 más 1, 6, y 3 permanecían como accesitarios. Muy bien, si había una revocatoria en Pueblo Libre y esta prosperaba, estos accesitarios iban entrando en orden de prelación. Pero, por ejemplo, se daba el caso, como en muchas localidades del país, donde hay 5 regidores. Entonces, si tú revocabas a la mayoría de los regidores del oficialismo que están con el alcalde, generabas una crisis de gobernabilidad porque la componente tenía que responder a las fuerzas políticas que quedaban en oposición. No se podía completar con accesitarios porque no daba la cantidad de accesitarios. 5 en promedio a nivel nacional. La gran cantidad de distritos en todo el país tiene 5 regidores, se imaginan. O sea, son cosas pues que la norma, de todas maneras, en lo que se refiere a revocatoria, tiene que trabajar bien. La siguiente, por favor. Lo que sí queda claro es que el reemplazo de los revocados es sobre las listas existentes. Ya no existen más elecciones, o sea, ya no existe esta posibilidad de que se dé un proceso de revocatoria. Esta situación muchas veces genera expectativas, sobre todo cuando era en el segundo año de mandato, que se pedía la revocatoria de autoridades. ¿Por qué? Porque los que muchas veces perdieron la elección se quedaban esperando para que se produzca revocatoria y para sacando la autoridad puedan ellos hacer en una elección que permite elegir autoridades que completen el mandato, realizar una toma del poder, ¿no? O sea, era expectaticio esto. La siguiente, por favor. El impedimento de las autoridades revocadas, ¿no? Acá queda claro que no puedo postular a ningún cargo en la entidad en la que ha sido revocada en la elección regional o municipal siguiente. Tampoco puede ser la función pública bajo la modalidad de contratación en la entidad donde ha sido revocado y está obligado a rendir cuentas, ¿no? De los ingresos y egresos que ha tenido en el proceso revocatorio. Entonces, esto, por ejemplo, es algo bastante importante porque existe una rendición de cuentas en este proceso, que es un proceso eleccionario. Siguiente, por favor. Ahora, la postergación que se produce de procesos revocatorias con la resolución 166 del año 2020, ¿no? Nos dice de que si bien la norma prevé esto de la venta de kits, no se podía dar, ¿no? Ni la venta de kits, ni tampoco el proceso mismo dentro de los plazos establecidos por el hecho de tener pues una situación atípica con la pandemia. La siguiente, por favor. Y entonces tenemos nosotros que ante esta situación se produce pues la formulación de un nuevo calendario electoral que nos lleva a tener la revocatoria el próximo 10 de octubre de este año, como un proceso pues que se va dando, ¿no? Con postergaciones, partiendo por la postergación de junio hasta octubre del año pasado para la venta de los kits, pero luego también del proceso eleccionario mismo, ¿no? Entonces, dicho esto, que es más o menos el contexto legal, ¿qué tocaría revisar? Pues bien, conocer un poco el performance que tiene la revocatoria, ¿no? Que se va a llevar a cabo el próximo 10 de octubre. Siguiente diapositiva, por favor, Katy. Acá, por ejemplo, la composición es sumamente interesante. El distrito de Guayucachi, 7.883 electores, el 47.2% son hombres, el 52.8% son mujeres. Cotabambas, 3.312, el 50.1% son hombres, el 49.9% son mujeres. Chavín, 2.970, tenemos el 50.8% hombres, el 49.2% mujeres.
Sama, 2.171 electores, el 55.1% hombres, el 44.9% mujeres. Y podemos nosotros ir viendo y matizando un poco, ¿no? Vemos que la composición entre hombres y mujeres en los distritos de San Buenaventura, Ñahuipuquio, La Libertad, Lobitos, Pilpinto, Cuturrapi, Langa, Tauripampa, justo Apuzahuara, son composiciones donde los hombres y mujeres son muy, o sea, están muy a la par, o sea, en algunos casos un poco más, un poco menos, pero muy a la par, salvo en el caso de Sama, por ejemplo, donde hay una marcada diferencia, o quizás también Lobitos y Pilpinto, ¿no? Donde ya hay una diferencia un poco mayor, pero en los demás prácticamente están ahí, en composición, con lo cual nosotros podemos advertirte que el hecho que un 25% de los electores de esta localidad hayan apoyado un proceso revocatoria es que podemos decir que la disconformidad en buen romance podría ser pues un tema bastante no de género, sino tanto de uno y el otro, ¿no? O sea, no, como que no habría una distinción mayor en lo que se refiere a género, ¿no? Dentro de esta localidad que puede tener, y acá hay un dato todavía por explorar, una mayor cantidad de hombres o mujeres que puedan adherir a sustentar desde su firma de adhesión este periodo revocatorio. Siguiente, por favor. Acá lo que nosotros tenemos son las autoridades que tienen revocatoria. Por ejemplo, en Guayucachi tenemos al alcalde y tenemos que este alcalde es de Acción Popular. En Cotabambas tenemos un alcalde y un regidor de Somos Perú. Chavín, un alcalde y 5 regidores. Somos Unidos por la Región, Movimiento Regional. En Sama, el alcalde y los 5 regidores, por ejemplo, acá. Patria Segura, ¿no? San Buenaventura, el alcalde y 5 regidores, Solidaridad. Ñahuimpuquio, tenemos alcalde y 5 regidores, Partido Somos. La Libertad, alcalde y 5 regidores, Partido y Movimiento Independiente Regional, Hora Cero. En Lobitos, un alcalde y 5 regidores del Partido Democrático Somos Perú. Pilpinto, un alcalde y 5 regidores, Partido Político Frente Amplio por la Justicia, Vida y Libertad. Cuturrapi, tenemos a un alcalde, Movimiento Frente Amplio. Lanca, alcalde y 5 regidores de Fuerza Popular. Tauripampa, alcaldes y ahí queda de Fuerza Popular, ¿no? Sarahuaura, tenemos a un alcalde y un regidor del Movimiento Popular, Talpa. 55 autoridades, 9 partidos, ¿no? Acá tenemos a Somos, Acción Popular, ¿no? Tenemos, o sea, acá presencia, ¿no? De lo que podría ser, pues, una componente entre partidos y movimientos regionales, porque dicho sea paso, como que el mapa últimamente también ha vuelto a permitir que los partidos se posicionen frente a los movimientos regionales. Habían perdido mucho la partida, ¿no? Siguiente, por favor. Los antecedentes, por ejemplo, en Guayucachi tenemos un caso revocatorio de alcalde y regidores entre el periodo 96 y 98. En Cotabambas, un caso revocatoria a alcalde entre el periodo 2007 y 2010. En Chavín, 3 casos revocatorios, 96-98, 2007-2010, 2015-2018. En Sama, 2 casos de revocatoria, 2003-2006, 2007-2010. San Buenaventura, un caso de revocatoria al alcalde y regidores, 96-98, con la antigua ley. En Ñahuipuquio, un caso de revocatoria al alcalde y regidores periodo 2003-2006. La Libertad, un caso de revocatoria al alcalde y regidores del periodo 1994-2004. Perdón, 1996-2004. En Lobitos, un proceso revocatoria, pero no se logró revocar a la autoridad a diferencia de los otros casos. En Pilpinto, y lo mismo. En Cuturrapi, ahí no había antes proceso revocatorio. En Langa, un caso de revocatoria de alcalde y regidores 2011-2014. En Tauripampa, 3 procesos revocatorios, no se logró revocar autoridad. Y en Justo Apuzahuara, un caso de revocatoria de alcalde periodo 2000, y regidores 2007-2010.
Lo que podemos ver es que hay distritos que tienen incidencia, o sea, son reincidentes en el tema de las revocatorias, ¿no? Y otros que definitivamente, como el caso de Turturrapi, que son los de mucho menos, no cuentan con revocatoria antes, ¿no? Acá también, por ejemplo, hay que medirlo de la revocatoria no efectiva, ¿no? Porque no logró pasar el umbral establecido. La siguiente, por favor. ¿Cuál es la motivación? El incumplimiento de promesa de campaña, la falta de iniciativa normativa, el incumplimiento de promesa de campaña, la falta de fiscalización, falta de carácter de cargo, gestión ineficiente, el excesivo incremento de presupuesto de horas y servicios, la falta de fiscalización, la pérdida de confianza y capacidad de concertación, la gestión ineficiente y falta de transparencia, el incumplimiento del plan de gobierno y la falta de concertación con la comunidad. O sea, podemos ver nosotros todo un mapeo en torno a las causales que pudiésemos tener nosotros, valga la redundancia, de revocatoria. Causales variopintas. Siguiente, por favor. Ahí está. Muchas gracias. Podemos retroceder un poco para dejar este punto para algunas preguntas, si fuesen tan amables. Muchas gracias, doctor Tello. Sí, bueno, vamos a ver si es que tenemos lo que son preguntas por parte del público. Por favor, se invita a los participantes a poder hacer sus consultas a través del chat. Acá tengo una consulta de Flor de María Vidal García. Dice, en este caso no corre el cargo, sino que el accesitario entra de frente al cargo del revocado. Claro, lo que pasa es que corre en la medida en que seas de la misma lista. Es muy buena la pregunta de Flor de María, porque si eres de la misma lista, corre. Por ejemplo, si te revocan a ti como alcalde, viene tu primer regidoral. Pero si te van al segundo, al tercero o al cuarto regidor, como ocurre en una localidad donde tenemos 5 regidores, estaría solamente un accesitario, que es uno que no llegó a entrar al consejo y era el último, era el número 5, entrando 4, es algo complicado, ¿no? Porque este pasaría a ser el alcalde. Eso se podría dar, o sea, sin ningún problema. Pasa más claro, a ver, mire, y un poco para ordenar. En el caso, por ejemplo, de la revocatoria de un alcalde, ¿no? Si este alcalde es revocado, le sigue el primer regidor hábil de la lista en ejercicio. Eso es lo normal. Pero si el regidor también es revocado, el siguiente serían los accesitarios. El gran problema es la estructura o la composición de los consejos a nivel nacional. Ese es el gran problema. Más del 90% de consejos tienen 5 regidores. Entonces, si los que entran son la mitad más 1, de 5 regidores que entran, 2.5 es la mitad, más 1, 3. Perdón, redondeado, en superior numérico vendría a ser 3. 2.5 es 3, más 1 son 4. Si revocas al alcalde a los 4, ¿quién asume la alcaldía? El quinto regidor de la lista de candidatos que quedó, o sea, como accesitario. O sea, el quinto candidato que quedó como accesitario regidor. Él asumiría. Y tendría que una bancada de oposición, pues. Porque la segunda fuerza política es la llamada también a ir cubriendo esto. O la fuerza política de oposición. Pero ese es más o menos el tránsito. Sí, por favor. Muchas gracias, doctor. Sí, la siguiente pregunta está a cargo de Álvaro Fernández. Señala así, ¿qué ajustes se podrían mejorar en la revocatoria para no caer en revanchismos políticos? ¿Debería aprobarse la acusación? Por otro lado, ¿considera viable que se plantee la revocatoria de congresistas? Muy bien. Lo primero, yo creo que está bien regulado con el hecho de distinguir que las causales de revocatoria son distintas a las que están contempladas como causales de vacancia, tema que se ve en el Consejo Municipal y en segunda instancia en el Jurado Nacional de Elecciones, que es muy diferente, y además que no sean delitos, separando los delitos, no delitos. Eso lo ve el fiscal y de ameritar
lo ve formalmente un juez una vez pues que ya se apertura un proceso judicial en la vía penal. ¿Correcto? Separemos las cosas. Yo creo que las demás causales pueden ser bastante amplias. Y justo me quedé con esta última diapositiva de las causales, ¿no? Vemos, por ejemplo, causales como el incumplimiento del plan de gobierno o de las promesas de campaña o la falta de iniciativa normativa, la falta de fiscalización, falta de carácter en el cargo. ¿Cómo defines eso? Es la subjetividad propia de la revocatoria, pues. Es la subjetividad propia de la revocatoria. Entonces hay que dejar que por ese lado sí haya cierta flexibilidad, pero hay que tener bastante cuidado, pues, en que esto, bueno, se maneje de manera responsable. De alguna otra manera, los ajustes que hace la ley 30.315 son ajustes importantes en la medida en que permiten mejorar un poco la regulación de la revocatoria. Ahora sobre la revocatoria congresista, wow. En realidad, habría que ver cómo manejarlo. Muchos dicen que sí, debería ocurrir, pero particularmente, claro, parece complicado. En el Perú los congresistas no están sujetos a mandato imperativo. ¿Qué significa eso? O sea, no están supeditados a sus electores. Ergo, o sea, esta figura yo no la veo tan clara. O sea, como que puede haber una revocatoria del mandato de los congresistas. Que sí se podría dar, por ejemplo, si es que no existiese el mandato imperativo y tú estuvieses, pues, o sea, sujeto a lo que tus electores, por los quienes te están elegido, te pueden exigir. Entonces, creo que hay que ver un poco ya el diseño institucional y básicamente el diseño constitucional para esto tenerlo bastante claro. No es tan fácil el verlo a primera vista, pero sí puede resultar tentador. Ahora, la revocatoria de autoridades que no van a la reelección. O sea, también un poquito difícil, ¿no? O sea, habría que ver cómo afecta eso a la gobernabilidad del país. Recordemos que recién vamos a medir ahora, con la evidencia del año 2018 y la evidencia del periodo 2016, cuáles son los efectos de la no reelección. En el caso del 2016, quienes fueron electos y luego disueltos en el año 2019 en el Parlamento de la República, ellos, por ejemplo, ahora estuvieron impedidos para las elecciones generales del 2021 de ir a postular. Recién, digamos, vamos a ver la medición de eso, cómo actuó el Parlamento, si es que se justificó el que no se reelijan congresistas. Recordemos que la tasa de reelección era muy baja, ¿no? Muy baja, no era que milite, ¿no? Igual como también era baja la tasa de de reelección de autoridades subnacionales. Y voy a irme a los gobernadores, a los alcaldes provinciales y alcaldes distritales. Los provinciales solamente se reelegía el 12%, los provinciales era el número más bajo, los distritales el 17%. O sea, justificaba la no reelección. Un poco complicado, ¿no? Entonces, digamos un poco cómo van este tipo de mecanismos porque son instancias distintas. En el caso, por ejemplo, de la ciudadanía, y hablemos claro, ¿ya? Una revocatoria, ¿cómo se conceptualiza? Cuando se trata de una autoridad municipal. Estás yendo a cuestionar al primer vecino del distrito. Al alcalde tú lo tienes ahí, o sea, disponible. En un distrito pequeño, en una localidad, sobre todo en el interior, es mucho más personalizado el trato. Al alcalde a veces de la mañana yendo a misa, al mercado, o sea, te topas con él en la calle, puedes estar en el parque conversando con él. Acá en Lima es más complejo este asunto. El alcalde, o sea, a veces se deja ver, otras veces no, porque obviamente un distrito de Lima puede tener la población de una provincia en el interior del país, solo un distrito. Entonces, es diferente, es menos personalizado, pero en realidad tú estás revocando a un vecino y la revocatoria se realiza en una localidad. Pregunta, ¿ocurre eso con los congresistas? El congresista es elegido por la representación nacional en un distrito electoral. Pero yo, por ejemplo, puedo vivir en Lima y puedo postularme como congresista por la región Ancash. Y no hay ningún impedimento legal al respecto. Y puedo salir electo por la región Ancash. ¿Cuál es el problema? Y es más, puedo ir a fiscalizar a las autoridades peruanas en la SOTAC, en la zona franca de Tacna. Ejerzo mi mandato de representación
pero a su vez también fiscalizo porque es una de las funciones inherentes junto con la legislación. O sea, vamos un poco, ¿dónde me vas a llevar adelante la revocatoria si el cargo que ejerces es un cargo nacional? No es como en el distrito, donde tú puedes ir, por ejemplo, al distrito de Chavín, vamos a revocar alcalde, pero en el caso, por ejemplo, del congresista, ya está, ¿dónde vas a hacer la revocatoria? Ya, fui electo en Ancash, tendré que realizarse en Ancash, pero ejerzo cargo a nivel nacional y por último, no radico en Ancash, radico en Lima, solamente que me cogieron en Ancash. Ahí está la cosa, o sea, son algunas cuestiones que tienen que ver con el impedimento de reelección, por un lado, que tienen que ver con otros temas adicionales que sí hay que tener mapeados, como son los distritos electorales y la representación que tú ejerces, y que tiene que ser cuestionada por un determinado sector de la población. Yo creo que la revocatoria está muy bien planteada en instancias subnacionales. Lo otro, no es que me convenza mucho. Muchas gracias, doctor. Sí, bueno, tenemos como última pregunta, ¿cuál es el grado de satisfacción de los ciudadanos con este sistema de control y cuál es el panorama de revocatorias de autoridades desde el inicio hasta la fecha? A ver, habrá que ver cómo va la temperatura. Sabemos que en estas jurisdicciones el 25% ha apostado por llevar adelante el proceso revocatorio. El 25% de los electores eh, hábiles, no, de acuerdo a la última base estadística utilizada por el jurado, pero sí hay que ser bastante claros en algo. O sea, el proceso se va a llevar adelante y vamos a ver qué tanta fuerza puede tener y podemos medir cómo va dándose esta capacidad, ¿no?, de llevar adelante un proceso que amerita una responsabilidad enorme. Porque, quieras o no, la revocatoria es la terminación anticipada del mandato. Los mandatos terminan anticipadamente por una vacancia que tiene un origen institucional en el propio Consejo y en segunda instancia en el Jurado Nacional de Elecciones. Pueden terminar por una revocatoria, donde el pueblo decide si va o no va un voto de confianza de esta autoridad en ejercicio. Pero una terminación anticipada del mandato tiene que ser responsable, porque se tiene que sustentar realmente en una situación que dificulte la gobernabilidad de la región, o en este caso del provincia o distrito. Entonces, yo creo que la visión panorámica la vamos a tener después del 10 de octubre. Hay que ver cómo se comporta el elector y actúa de manera responsable. Yo muchas veces, por la experiencia profesional, he podido ver alcaldes antipáticos, de verdad que bien antipáticos. Mm, Recuerdo uno que uno los saludaba, te miraba muy feo, prácticamente te da la mano por compromiso o a veces ni te la daba porque decía que no te había visto. Muy antipático, ¿eh? Pero no voy a negar que el gran trabajo que realizaba se veía en las obras de saneamiento en el propio pueblo. Sin embargo, lo está en una revocatoria por antipático. Entonces, la madurez de nuestro electorado en estas localidades donde están llevando a las revocatorias está también a prueba. Porque tú no puedes vacar a una persona por antipática. Quizás no lo hubiese votado, pero si está haciendo bien su trabajo, sacarlo porque es antipático es algo difícil, ¿no? ¿Qué buscamos? ¿El buen amigo ineficiente o corrupto? ¿El hombre amable o hombre o mujer, ¿no? Porque ahora que leer los dos, en realidad es así. O sea, no es que uno más que el otro, es igual. Hombre o mujer ineficiente, corrupto, o aquel que quizás que le puede tildar antipático, pero finalmente hace bien su trabajo. Entonces, miramos un poco cómo va el comportamiento del electorado, esperemos que también haya madurez. En el país hemos afrontado crisis institucionales muy fuertes, hoy en día incluso es una crisis institucional en nivel de gobierno nacional, pero creo que se está moviendo con una relativa tranquilidad. Creo que progresivamente, esfuerzos como los de ahorita, Jurado Nacional de Elecciones, la Escuela Electoral, ustedes, veo 140 personas que están acá escuchando esta disertación. Me siento complacido, dicho sea paso, y agradecido también a la escuela, pero esto, por ejemplo, que estamos haciendo ahorita genera conciencia. Y debemos apostar a eso, a generar conciencia ciudadana que nos permita tener una democracia cada vez más sólida, más fortalecida. Porque si fortalecemos la democracia, fortalecemos nuestra gobernabilidad y tenemos una mejor calidad hasta hoy.
Bueno, agradecemos nuevamente la participación del doctor José Tello Alfaro, quien el día de hoy expuso ese tema muy interesante. Y bueno, con ello también ya damos por concluido esta presente actividad, esta conferencia, y también los invitamos el día de mañana a la conferencia La revocatoria de autoridades como derecho de control ciudadano, que estará a cargo del doctor Gerardo Tábara Castillo. A partir de las 6 de la tarde se van a enviar los enlaces para que puedan ingresar, y también los invitamos a visitar la página de la escuela y las redes sociales donde nosotros promovemos lo que son actividades académicas en el marco de la revocatoria de autoridades, como los procesos electorales que se aproximan. Asimismo, también priorizamos lo que es la especialización en las materias electoral, democracia y gobernabilidad. Agradecemos nuevamente su participación, doctor. Un gusto volver a tenerlo nuevamente en la escuela y damos por concluido la presente actividad. Muchas gracias. Buenas Muchas noches. gracias. Muy buena noche, gracias.